El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Gracias a la interacción de nuestra amable audiencia que nos sintoniza a través de nuestra señal abierta. Estamos también en Santo Domingo de los Áchilas con la señal de Majestad Televisión y el canal 3 para los abonados de TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. ¿Cómo inicia el gobierno del presidente Moreno el año 2020 respecto de la calificación a su gestión? No solo el presidente Moreno, también el vicepresidente Sonnenholzner, la Asamblea Nacional, los alcaldes de las principales ciudades del país. Es preciso hacer una valoración de cómo inician el año. Para eso, Perfiles de Opinión hizo un trabajo de campo durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero, y en los últimos días difundió ya los resultados de ese trabajo. Su directora, Paulina Recalde, está aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora para conversar justamente sobre las cifras que tiene Perfiles de Opinión. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola Fabricio, buenos días, gracias por la invitación. Empiezo mencionando que esto lo hicimos en Quito y Guayaquil, efectivamente entre 28 de diciembre y 3 de enero, 610 entrevistas, esto nos da un margen de error de más o menos 4. Y yo diría que para poner en contexto hay algunos elementos que mencionar. Un primero tiene que ver con que el estado de ánimo de la población, y si ya lo habíamos detectado, afectado después de octubre, ahora esto se ha intensificado. Es decir, hay menor expectativa respecto a la situación política, económica en el futuro. Un segundo elemento importante es que las preocupaciones económicas pasan a ocupar el lugar central. Esto hace que entre el mes pasado y ahora hay menor preocupación, por ejemplo, respecto a la corrupción, mucha más preocupación respecto al desempleo, y si se acumula esto con las menciones de crisis económica y de pobreza, entonces pasan a ocupar el principal lugar. Y en este sentido, conectando con esto, sí, la aprobación a la gestión y la credibilidad, especialmente del primer mandatario, más afectada todavía de lo que ya habíamos visto respecto a los meses pasados, a todo el último año, que ha sido más bien una tendencia descendente la que habíamos visto. Antes de ver las cifras del presidente, sobre el estado de ánimo, ¿qué cifras tienen ustedes? No sé si tienen cifras sobre eso o es más bien una valoración lo que No. está haciendo. Por ejemplo, lo primero, esta pregunta que le hacemos todos los meses, si considera que el país va por el camino correcto o equivocado. El mes pasado, que está por el camino correcto, decía el 14%, en este mes es solamente el 5%. Esto significa que, visto del otro modo, 90% cree que el país va por el camino equivocado, 5% por el camino correcto y el resto no responde. El 90% cree que 90% va por el camino equivocado. Sí, y si es que vemos respecto al mes pasado, como le decía, era el 14% el que creía que estaba yendo por el camino correcto. Respecto a la situación económica, el 53% cree que la situación económica va a empeorar en los próximos meses, 37% que se va a mantener igual, y solamente el 7% cree que va a mejorar. Y si vemos respecto a un tema que es fundamental, que tiene que ver con el desempleo, hay un 66% que cree que el desempleo va a aumentar en los próximos meses. Si vemos respecto al mes pasado, esta cifra era del 61%, por eso digo que el estado de ánimo se ha ido afectando. Está desplomado el estado de ánimo. Aún más. Y respecto a los principales problemas, el 34% menciona el desempleo, el 23% crisis económica, 14% delincuencia, el 10% corrupción. El mes pasado, recién, perdón que me interrumpa, recién en el cuarto puesto, corrupción. Correcto, y esto es importante. Los tres primeros que menciona son temas que le afectan al ciudadano en la vida diaria. Tiene que ver fundamentalmente con lo económico, decía yo, si acumulamos lo que tiene que ver con desempleo, crisis económica y pobreza, que es mencionado posteriormente. Pero si vemos que el desempleo, la mención de desempleo como principal problema, entre la última medición de Perfiles de Opinión, que era el 19% que lo mencionaba, ahora esto creció al 34%.
En el caso de la crisis económica se mantiene con la misma cifra, la mención de corrupción desciende del 17 al 10% y la mención de delincuencia crece del 11 al 14%. Es decir, que comparativamente hablando, si nos fijamos en la preocupación por la corrupción que había estado ocupando los primeros lugares, segundo, tercer lugar siempre durante los últimos 2 años, desciende, y la preocupación por el desempleo pasa a tener una alta cifra. Si vemos este 34% que lo menciona como principal problema, la cifra más alta de mención que hemos registrado durante los últimos 2 años de análisis de este periodo de gobierno. El tema es que esos son los problemas reales que le afecta al ciudadano. O sea, la corrupción siendo importante, y obviamente todos aspiramos a que no haya corrupción en el Ecuador, pero siendo importante, pero no le afecta tanto al ciudadano común como la situación de empleo, si tiene o no para parar la olla, el tema de la seguridad en las calles, tantas cosas que se escuchan, que se dicen y que se palpan en las calles respecto de los temas de seguridad. Esos son los temas que en realidad le interesa al ciudadano. Claro, y la presión que va a ejercer esta preocupación por el desempleo y por la crisis económica va a ser determinante en 2020 si consideramos que durante el último tramo de 2019 toda la atención estuvo en torno al programa económico del gobierno. Recordemos que arranca con el decreto 883 en octubre, luego la intención de aprobar la ley económica urgente, cerramos con esta reforma tributaria, la autorización de desembolsos del fondo, en fin, la atención ha estado fundamentalmente concentrada en torno al plan económico. Y esta preocupación creciente, esta cifra de mención del desempleo, la más alta mención de principal problema durante los 2 últimos años, va a ejercer especial tensión, preocupación, presión respecto al gobierno, que va a tener que dar respuestas en un tema que es sumamente complicado, el del empleo. Generar respuestas en tema empleo en un periodo ya tan corto que tiene de gobierno parece complicado para un gobierno que además tiene ya cifras bastante afectadas, sobre todo en el último año. Claro, es más o menos 1 año y medio, poco menos de 1 año y medio lo que le queda de la administración al presidente Moreno. ¿Cuál es la calificación a la gestión del presidente Moreno? ¿Con qué calificación a su gestión inicia el 2020? Paulina Alcalde. Sí, 18% aprueba la gestión del presidente Lenín Moreno a nivel de Quito, Guayaquil. La última medición nuestra era el 23%, el que aprobaba su gestión. Y la cifra que luce ahora aún más crítica todavía es la de su credibilidad, porque en este mes solamente el 9% cree en el presidente Moreno. La cifra era del 15% en la última medición. Y si vemos comparativamente hablando, hace 1 año la credibilidad del presidente era del 20%, un descenso del 20 al 9% en el lapso de un año. Estadísticamente y políticamente, ¿cómo se lee ese descenso en 1 año de 11 puntos? Bueno, es un descenso preocupante, es crítico. El nivel de movimiento, además de una curva que se presenta como descendente, da cuenta de que hay un saldo ya pequeño, digamos, en términos de capital político para moverse. Me refiero al presidente. Si consideramos que las cifras fundamentalmente de capital son las de la aprobación a la gestión y la de la credibilidad. Y luego hay otra cifra que también es relevante, que es preocupante. Solamente aquellos que dicen haber votado por el presidente Moreno en las elecciones presidenciales, nosotros les preguntamos si se sienten o no arrepentidos de haberlo hecho. El 79% dice sentirse arrepentido de haberle dado su voto. Hace un mes la cifra era del 71%, es decir, 8 puntos más de arrepentimiento entre quienes dicen haber votado por el presidente Moreno. Estas 3 que he mencionado creo que son cifras complicadas en el marco de un escenario de estado de ánimo más golpeado todavía que el que habíamos visto post-octubre, y esta preocupación fundamentalmente en torno a los temas económicos. La calificación a la gestión sigue con una tendencia a la baja. Usted ya nos explicó credibilidad. La calificación a la gestión, ¿es una tendencia a la baja la que también tiene? Sí, habíamos visto el mes pasado era el 23% y en este mes es del 18%. Es decir, es un descenso en el lapso de un mes que también muestra. Y es un descenso sostenido. Bueno, los meses pasados, es decir, si vemos entre el último semestre se habían mantenido alrededor del 22-21%. El movimiento lo acabamos de ver entre la última medición y ahora, del 23 al 18%. ¿Cómo lee usted esas cifras de calificación a la gestión y credibilidad que hoy tiene el presidente Moreno? ¿Cuál es su valoración o su lectura política sobre estas cifras? Bueno, a mí me parece que lo que hemos vivido, sobre todo en el último semestre, es decir,
El primer semestre una desazón en torno a la gestión, lo digo si es que vemos las cifras de aprobación a la gestión y esta percepción de que el país va por el camino equivocado, más de esta sensación de sentirse arrepentido. Pero el último semestre ya el nivel de conflictividad en Ecuador crece notablemente, esto tiene que ver sobre todo con octubre, y a raíz de octubre lo que hemos visto además es un frenazo para el gobierno en su intención de aprobar iniciativas, proyectos a partir del legislativo. Hay una tensión y en este momento yo diría que vivimos una suerte de tregua crítica en la medida en que no ha terminado de zanjarse el diálogo que se abrió con el movimiento indígena. Hay sectores movilizados que advierten todavía con tener presencia en los próximos meses. Hay un anuncio del propio presidente de la República que entre febrero, marzo Correcto. y abril se adoptaría ya la decisión de focalizar los subsidios a los combustibles y no excluyó al diésel cuando hizo este anuncio hace pocas semanas. Claro, entonces en esa medida, habiendo tenido ya la enorme tensión y conflictividad que se tuvo en el último trimestre, el manejo, yo diría incluso discursivo en torno a esto, en torno a las movilizaciones ha sido motivo de protesta de varios sectores. Ahora mismo sigue habiendo protestas, reclamos en torno al manejo, por ejemplo, de la violencia de parte de la policía, de parte de Fuerzas Armadas, el modo en el que se resolvieron las detenciones de actores de esas movilizaciones, las medidas económicas en suspenso, un proyecto económico que no logra pasar en el legislativo y que luego se reduce a su expresión mínima con la reforma tributaria, la proforma presupuestaria por segunda ocasión no logró ser aprobada. Entró por urgencia por el Ministerio de la Ley. Es decir, hay una serie de elementos que lo que configuran es un escenario de tensión, un escenario de un frenazo para el gobierno, y que con estas cifras, que son un elemento más del escenario negativo que tiene el gobierno, la toma de estas medidas que usted bien ha mencionado, me parece que van a ser complicadas y que probablemente va a tratar de aplazarlas lo más que pueda. Ahora tiene una suerte de oxígeno, un poco de oxígeno con el último desembolso aprobado por el Fondo Monetario en diciembre. De los 500 millones. Pero esto le da una pequeña tregua, una muy pequeña tregua. Además, tomemos en cuenta que estamos en un año preelectoral y que por lo tanto los actores políticos que hasta ahora habían funcionado de alguna forma como aliados van a tener más cautela de estar cerca. Ahora mismo la única fuerza o el único actor político que aparece pegado al gobierno es Creo y Guillermo Lasso. El resto de actores han tomado ya distancia. Empezando por Nebot, ¿no? Claro, yo diría fundamentalmente Nebot, fundamentalmente en la medida en que eso significa tener un discurso político de un actor político nacional relevante en contra. Esto ya lo vimos con la aprobación de el intento de la ley económica urgente, su bloque votando también con distancia. En fin, la propia tienda política no coincide 100%, hasta ahora no tiene coincidencias con el discurso del gobierno nacional, me refiero a Alianza País. Es decir, tensión en el legislativo, una operación legislativa que cada vez va a ser más costosa, pero sobre todo la preocupación que seguramente tendrá el gobierno de que con cualquier pronunciamiento se genere movilización en el país. El vicepresidente, el Otto Sonnenholzner, ¿cómo está desde las cifras de perfiles de opinión cuya directora Paulina Recalde nos visita esta mañana? Sí, en el caso del vicepresidente, tomando en cuenta que se utiliza la misma escala que la del presidente, la cifra de él es del 24% de aprobación a su gestión. Respecto a la última medición, tiene un descenso también porque era el 29%. Recordemos que arrancó con el 30%, ahora tiene el 24%, es decir que ha tenido de todos modos menos afectación de lo que ha tenido el presidente Moreno, pero su credibilidad también es una cifra preocupante porque el 77% dice que no le cree al vicepresidente, el 14% le cree y las cifras restantes son aquellos que no responden a esta pregunta. Y la credibilidad del vicepresidente Sonnenholzner el mes pasado era del 21%. Es decir, que también ahí hay un descenso en sus cifras de aprobación a la gestión y credibilidad. ¿Se puede hacer una valoración, por ejemplo, de el conocimiento, la recordación que pueden tener los ciudadanos encuestados respecto de la figura del segundo mandatario? No es exactamente esa la pregunta, pero uno más o menos puede inferir si es que hay un 10% más o menos que no contesta. Que no contesta normalmente la pregunta respecto a la calificación a la gestión y a la credibilidad.
Y esa puede cifra, ser que no lo conozca, o que claro, no esté al tanto de lo que hace el correcto, vicepresidente de la República. porque tener un 9% de no responde respecto a un mandatario es una cifra elevada. No sucede con el presidente, no sucede con otros actores políticos. Correcto. Vamos a la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, ¿qué cifras tiene según la valoración de ustedes? Sí, en el caso de la Asamblea y del presidente de la Asamblea, para empezar, aprobación a la gestión de la Asamblea Nacional, el 14% aprueba su gestión, y en el caso del presidente de la Asamblea, el 15% aprueba su gestión. Tienen cifras similares. Bajas. Pero son cifras bajas. Muy bajas, la verdad que muy bajas. Pero son normales. A ver, siempre se dice que la Asamblea tiene un desgaste normal. No sé si esas cifras se las puede ubicar en un desgaste normal para el trabajo de la función legislativa. Bueno, lo que podemos anotar es que el legislativo durante los periodos, el periodo anterior, el último tramo del periodo anterior, había alcanzado cifras de aprobación a la gestión incluso en torno al 40%, viviendo un momento récord, inédito, respecto a las cifras que históricamente ha tenido el legislativo. Yo diría más bien que estas cifras, habiendo mostrado un gran descenso respecto a las cifras del legislativo en el periodo anterior, son las que habíamos visto en momentos anteriores, es decir, en momentos de crisis de sistema de partidos, en el momento, es decir, son normalmente las cifras que veíamos en tiempos del que se vayan de los congresos. Correcto. Esa apreciación es la correcta. Son cifras que normalmente veíamos en tiempos de congresos, no son cifras que habíamos visto en tiempos de la Asamblea Nacional. O sea, a ver, les habíamos visto en tiempos de los congresos. Querría decir que desde 2009 a la fecha no se había reportado una cifra tan baja para la calificación de la función legislativa. Correcto, eso es correcto. Justamente el análisis que se hacía durante ese periodo era que eran cifras inéditas, auspiciosas, estas de alrededor del 40%, lo más bajo 30%, y se hablaba sobre todo de cómo se había dado este salto entre el Congreso y la Asamblea. ¿A qué se debe este desgaste de la función legislativa hoy? Bueno, si vemos la acción en el legislativo, es serias dificultades para aprobar proyectos emblemáticos. Me parece que hay una serie de acciones que hablan más de saludos a la bandera que de procesos o de proyectos significativos. Luego, no hay que perder de vista el rol que yo diría que jugó o que justamente no jugó la Asamblea durante octubre. Recordemos que en un momento de tan alta crisis, de movilización, de tan altas expectativas en el país, el legislativo no sesionó más o menos durante 20 días, es decir, durante todo el periodo de crisis. Donde la crisis el legislativo estuvo ausente. El legislativo no tuvo ninguna presencia. Entonces, esto podemos anticipar que puede haber pasado factura o puede haber intensificado aún más esta imagen ya negativa del legislativo. Seguramente no lo hemos hecho, pero lo haremos en el próximo mes. Si uno consulta cuáles son los proyectos de ley o cuáles son las leyes que ha aprobado el legislativo durante su periodo de gestión, va a haber serias dificultades para mencionar cuál ha sido el producto de su trabajo. ¿En perfiles de opinión han medido la imagen de los ministros del gabinete del presidente Moreno? No, no los hemos medido. Nos hemos ahora concentrado sobre todo en las figuras del presidente, vicepresidente y el legislativo. Los alcaldes, situación de Cynthia Viteri, de Jorge Yunda, y no sé si también lo ha medido el alcalde de Cuenca. No, el alcalde de Quito y Guayaquil. En el caso del alcalde Jorge Yunda, tiene el 62% de aprobación a la gestión. ¿Cuánto, perdón? 62% de aprobación a la gestión. El alcalde Yunda. Correcto. Y el 54% le cree al alcalde Yunda frente al 43% que no y un 3% restante que no. Oiga, Yunda no anda mal con esas cifras. No, son buenas cifras, aunque el alcalde dice no creer en las encuestas, pero son buenas cifras. Claro. En el caso de la alcaldesa Cynthia Viteri, tiene el 65% de aprobación a la gestión y un 52% le cree en la medición de este mes, que también son buenas cifras. Con Cynthia Viteri va a ser inevitable la comparación con las cifras de Jaime Nebot. O sea, siendo cifras positivas, no llegan a las cifras que tenía Nebot. Claro, lo que pasa es que las cifras que tuvo Nebot durante todo el periodo de gestión van a ser históricamente inéditas, siempre alrededor del 80%. Esto es decir, sobre el 75-80% sí. siempre. Y además era una línea, difícilmente se vio... O sea, no había esto. No había movimientos irregulares en el caso de la aprobación a la gestión del alcalde Nebot. Entonces es correcto, las cifras de Cynthia Viteri en este momento son muy buenas cifras.
va a ser inevitable la comparación, más o menos lo que sucedía cuando se comparaban las cifras de aprobación a la gestión con las que tuvo el expresidente Correa. Esas son cifras que no tenían los presidentes en el Ecuador, y no significa que hayan sido cifras negativas las de otros mandatarios, sino que se deja la vara muy, muy alta, y eso es lo que sucedió con el alcalde Nebot. Yo no recuerdo un alcalde, por ejemplo, en Quito, que haya tenido cifras tan altas como las del alcalde Nebot durante un periodo tan prolongado, ¿no? Claro, Nebot estuvo al final del día 19 años. 19 años con esas cifras, eso es... Y su predecesor, 8 años, que también fue escoteo, tenía unas cifras muy altas en su momento. Oiga, lo de Yunda, ¿podemos hacer alguna comparación con su predecesor, con Mauricio Rodas? No sé si se puede hacer algún tipo de lectura comparativa de las cifras que hoy tiene el alcalde con las de Mauricio Rodas. Sí, las del exalcalde Rodas estaban siempre alrededor del 23, 25%. En el último tramo, más bien, él tendió a tener una curva descendente sostenida en el último periodo y no logró despuntar. Recordemos que arrancó con muy buenas cifras porque las expectativas en torno a su gestión, las cifras de su elección, eran cifras abultadas, importantes. En el caso del alcalde Yunda, yo diría que es lo contrario. Habiendo ganado con una cifra modesta, como sucedió con varios otros alcaldes en el país, estas cifras dan cuenta de algún modo haber capitalizado en otro sector de la población, por ahora, una aprobación a su gestión. Recordemos que ganó con alrededor del 22%, y esto para varios significaba tener un margen pequeño. Por supuesto, y discuten la legitimidad y todo lo demás, ¿no? Y sí, esto va a pasar siempre cuando hay elecciones de esta naturaleza, que no es el caso solamente del alcalde Yunda, sucedió en varias otras ciudades, y probablemente estamos justamente en un momento en Ecuador en el que lo que veamos de aquí en adelante sean triunfos con esos porcentajes, que no volvamos a tener triunfos con cifras muy holgadas. Esto es natural que suceda en la medida en que hay una enorme dispersión de las fuerzas, de los actores, de las candidaturas. Esto va a suceder, y eso ha sucedido además en varios países de la región, ¿no? Triunfos muy estrechos, ya no esas grandes cifras que se vio durante el ciclo anterior. Correcto. Voy cerrando esta entrevista. ¿Han medido posibles precandidaturas, actores políticos que podrían ser precandidatos presidenciales? Bueno, lo que hemos estado midiendo todos los meses son las cifras de credibilidad de actores políticos. De actores políticos. O sea, no han hecho una encuesta preelectoral, si se quiere. Me parece que hacer ahora con solamente ciudades Quito y Guayaquil puede ser mentiroso. Claro, puede servir para el análisis interno, pero hay que tener cuidado con cuando se difunde cifras midiendo solamente Quito y Guayaquil. Lo que tenemos sí es la credibilidad, por ejemplo, de el expresidente Correa, que tiene el 23% de credibilidad. En el caso de Guillermo Lasso, su credibilidad es del 18%. En el caso de Jaime Nebot, la credibilidad a nivel de Quito-Guayaquil es del 29%. Y hemos medido también, esta digamos que es la novedad del mes, hemos incluido a los dos dirigentes más importantes de la CONAIE. A Jaime Vargas el 26% le cree en las ciudades de Quito y Guayaquil. Y en el caso de Leonidas Issa, el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, el 31% le cree. Estos son los actores que hemos medido. Pero entonces, Nebot, Issa y Vargas tienen las cifras más altas de credibilidad respecto de Lasso y de Correa. Correcto, quien tiene la cifra más baja ahora mismo es Guillermo Lasso, comparativamente hablando. Correcto. Y lo último, porque me piden que le pregunte, a nivel institucional, no sé si midieron credibilidad en instituciones, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, los medios de comunicación. Sí, esta pregunta la... Algunos oyentes discuten el tema de la prensa y me piden que le pregunte el tema de la prensa. Sí, comparativamente hablando, la credibilidad institucional, la institución que ocupa el primer lugar es la Iglesia, con el 62%. Eso es increíble, por ejemplo. Pero lo que es importante, lo que es más relevante es la diferencia que hay entre las ciudades, porque fíjense que en la ciudad de Quito la credibilidad de la Iglesia es del 48% y en Guayaquil del 73%. Acá hay unas diferencias muy importantes comparativamente hablando. Evidente. Luego están las Fuerzas Armadas, que tienen el 35% de confianza. Luego aparece la Policía Nacional con el 34%.
Las universidades tienen el 31 y esto me parece muy relevante. Es la primera vez, y esto lo hemos visto durante el último año, es la primera vez que las universidades están ocupando los primeros 3, 4 lugares en términos de confianza institucional. Esto no sucedía antes en Ecuador. Luego aparece el municipio de las ciudades con el 24%, el Estado con el 22%, los bancos con el 21%, los medios de comunicación tienen el 20% de credibilidad, y luego aparecen ya por debajo del 20% el resto de instituciones. Me refiero a la Fiscalía, a la Corte Nacional de Justicia, Procuraduría. La Asamblea tiene el 12% de confianza. El gobierno nacional y los partidos políticos ocupan los 2 últimos lugares. El 11% de confianza en el gobierno nacional y el 9% en los partidos políticos. Lo de los partidos no me sorprende. Le pregunto, la ubicación de la credibilidad de la prensa, ¿sorprende su ubicación? Normalmente había alcanzado hasta el 30% de confianza, nunca más allá de eso. En este momento tiene el 20%, digamos que se ocupa, está en el tercer bloque de confianza institucional. ¿Qué es relevante? La diferencia que vemos de Fuerzas Armadas entre Quito y Guayaquil. ¿Qué es relevante? Que el gobierno nacional, que antes ocupaba los primeros 4 o 5 lugares de confianza, ahora esté entre los 2 últimos. Y que es también importante este lugar de las universidades en el 4.º lugar de confianza, que me parece que es un tema que como sociedad tenemos que leer y reflexionar, sobre todo si pensamos en el rol que tuvieron las universidades en el último octubre en Ecuador. Interesantes esas cifras. Gracias, Paulina, por el tiempo, Pablo, por la gentileza. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, conversando aquí en A Primera Hora con nosotros sobre las cifras de la última medición que han hecho los últimos días de diciembre, los primeros días de enero. Queda allí para el debate público. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana, 38 minutos.